de invitado especial en este mano a mano a JJ Ríos, ministro de Justicia. Gracias por estar, ministro. Muy buenas noches, Mina. Gracias a vos por la invitación, a Jenny, y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, qué difícil la tarea que te tocó, ¿eh? O sea, no sé si hay tareas fáciles en este gobierno o no gobierno en general, pero digo, en particular hay algunas tareas que son más difíciles porque se arrastran crisis de años. Hacerte cargo, o sea, una de tus funciones, que es el tema carcelario, aparte de otras funciones que tiene el Ministerio de Justicia, es bastante duro el trabajo que te toca, porque está muy acumulado todo el problema, son décadas de atraso. Sin lugar a dudas, el talón de Aquiles del Ministerio de Justicia es el sistema penitenciario. Es bastante complejo, pero como bien lo dijiste, no es un tema de ahora. Claro. Es un tema de décadas y bueno, hoy aumentó la complejidad porque, bien mencionaste, hoy le tenemos a gente bastante peligrosa dentro del sistema, sí. Pero yo no quisiera hablar de que se están apoderando del sistema, no. Tenemos una cantidad importante de brasileños pertenecientes a esta facción criminal, pero estamos trabajando, Mina, desde los órganos del gobierno para mantener el orden dentro de las sedes penitenciarias. Bueno, sobre el tema, Jenny nos preparó un informe. ¿Qué tal? Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y, por supuesto, a nuestro invitado, el ministro. A nuestros televidentes los invitamos a que participen. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciángel y nuestra cuenta de Facebook para opinar sobre los temas que les traemos esta noche en Lunes de Mina. Vamos a este informe. En este informe les traemos una pequeña historia de lo que es el primer Comando Capital, uno de los grupos criminales más grandes de Brasil, su incursión en Paraguay y algunos de los atentados o crímenes que le son atribuidos en territorio paraguayo. Veamos. Según datos del sitio web Centro de Investigaciones de Crimen Organizado, el primer Comando Capital, o PCC, es uno de los grupos criminales más grandes de Brasil. Se originó en la década de 1990 dentro del sistema penitenciario de São Paulo. Se piensa que el PCC emergió tras un motín en la prisión de Carandiru, en la ciudad de São Paulo, en octubre de 1992. Cuando las fuerzas de seguridad mataron a más de 100 prisioneros. Al año siguiente, 8 reos fueron trasladados a otra cárcel, Taubaté, a 125 kilómetros de São Paulo. Estos formaron la banda Primer Comando Capital, en principio para buscar justicia por las muertes y presionar por mejores condiciones en las cárceles. Tiempo después, la banda se organizaría para obtener fondos y financiarse, concretar rescates de presos, comprar drogas, armas y planificar robos. Así, el PCC abandonó sus propósitos originales e ingresó al negocio del narcotráfico y la extorsión desde dentro de las celdas. La influencia del PCC se propagó hacia otras prisiones y a las calles de todo Brasil, donde han librado una continua y sangrienta batalla con la policía. Su enfrentamiento con las fuerzas de seguridad los empujó a operar en las zonas fronterizas brasileñas y países vecinos. Se cree que el grupo es ahora la organización criminal más grande y mejor organizada en Brasil. Cuenta con miembros en la mayoría de los estados del país y controla las rutas del tráfico de drogas entre Brasil, Bolivia y Paraguay, además de organizar la comercialización hacia Europa y África desde Sudamérica. Según la policía brasileña, Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, ejerce como el máximo líder. Opera desde la prisión, donde cumple una condena por tráfico de drogas. En los últimos 25 años, el PCC ha sido responsable de varias rebeliones en cárceles del vecino país, además de la muerte de centenares de personas. En Paraguay, según datos de exmiembros de la Policía Nacional, el PCC lleva operando en Paraguay hace más de 10 años. Son múltiples los golpes atribuidos a este grupo criminal en territorio nacional, como el robo a Prosegur en Ciudad del Este en 2017, donde sitiaron la ciudad y se robaron más de 11 millones de dólares, o el asesinato de Jorge Rafat en 2016 en las calles de Pedro Juan Caballero. Para las autoridades de nuestro país, existen unos 400 miembros del PCC distribuidos en los centros penitenciarios. Además, se habla de que estarían reclutando a paraguayos en sus filas.
En las últimas semanas se produjeron amotinamientos en las cárceles de Coronel Oviedo y Concepción. Los que estarían detrás de estos levantamientos formarían parte del primer Comando Capital. En estas rebeliones tomaron de rehenes a guardiacárceles que fueron torturados y heridos. A esto hay que sumarle la amenaza a directores y a agentes penitenciarios. Bueno, terrible. En el Paraguay, ¿cuántos son? O sea, ¿ustedes pueden calcular eso? ¿Tienen idea de cuántos forman parte del PCC? ¿Brasileros cuántos y paraguayos reclutados cuántos, ministro? Bueno, según el último reporte de la inteligencia penitenciaria, sí, tenemos identificados a 50 brasileños, a 50 miembros del PCC de nacionalidad brasileña y aproximadamente 170 paraguayos, entre comillas, iniciados a esta facción criminal, entre los cuales también se encuentran mujeres. Ah, también mujeres. Sí. Paraguayas. 273 personas bien identificadas según el último informe del Departamento de Inteligencia. Ahora, ellos acá, digamos, se dedican a qué en términos de crímenes, digamos. ¿Es una organización de tráfico de drogas? ¿Es un cártel de drogas? No, porque también hacen este robo de Prosegur, por ejemplo. A ver, ¿cuál es? O no tienen así una función especial, digamos, una especialidad. Bueno, el PCC es una organización criminal, sí, única, que nació en el Brasil, como veíamos en el informe, en la década del 90, y hoy también los tenemos no solamente en las penitenciarías, sino también afuera, ¿verdad? Sí. Ellos ¿pero se dedican a generalmente se dedican al robo de caudales, al robo de bancos, pero paralelamente también hoy se dedican al tráfico de drogas. Eso es nuevo en ellos, ¿verdad? Y ¿o no? Es lo que se denomina hoy crimen transnacional, Mina. Tengo que señalar que hace poco tuve la visita, el año pasado tuve la visita de gente inclusive de la Unión Europea. Ellos también están preocupados, tal es así que hoy existe un programa denominado El Pacto que analiza, estudia y hace cursos referentes al crimen transnacional, porque hoy el dinero sucio que consiguen estas organizaciones criminales acá en nuestra región también llega a Europa para la compra de armamentos y con el envío de drogas. ¿Y qué política tenemos nosotros, el gobierno, el Estado paraguayo en relación a ellos? ¿Hay una política específica hacia ellos o la lucha contra el crimen en general, digamos? Y es la lucha contra el crimen en general y en particular contra esta facción criminal. Es abierta la lucha del gobierno nacional actual. Claro, pero tienen una política, digo, en particular, en el sentido, se dan una estrategia, porque obviamente para la lucha contra el crimen en general, ¿verdad? Tiene políticas diferentes según qué tipo no sé, los del EPP, que a la vez tienen una base social, tienen también un contenido político, aunque cometen crímenes. Obviamente una estrategia, me imagino, diferente al PCC o al ladrón de gallinas. No sé, todos son crímenes, pero digo, me imagino que hay una estrategia o no, o nunca hubo y ahora recién ustedes están tomando en cuenta a la pucha. El PCC está en Paraguay. No. Esto ya es una cuestión de años atrás. Sí. Ahora se están manifestando por los constantes golpes también que el Estado le viene dando a esta organización. Por eso están reaccionando de esta manera. Pero la lucha contra el crimen organizado no es de ahora, claro, es de años atrás. ¿Se plantean algún tipo de estrategia hablar de estrategia, lógicamente no puedo mencionar muchas de ellas, pero sí se trabaja de manera mancomunada, sí, existe una inteligencia que trabaja diariamente, 24 horas, por eso es que se detectan muchas veces los golpes que pueden ocurrir. Y es la lucha preventiva que viene haciendo también los órganos de seguridad. Ahora, ¿qué golpes le dio este gobierno? Digo, vamos a hablar de esta administración, obviamente, porque es la que te corresponde al PCC,
por eso esos amotinamientos, por ejemplo. Bueno, han caído muchos cargamentos de mucha importancia, sí, de mucho dinero. No todo el mundo tiene... También se ha dispuesto la expulsión de varios de ellos. Sí. Ellos tenían una tranquilidad acá en las penitenciarías y a nivel nacional. Se le han expulsado a varios de ellos, se le han extraditado a otros. Y bueno, ¿Y lo último fue el abatimiento en un enfrentamiento de uno del que se escapó, del alias Chocolate. Claro. Y el apresamiento otra vez del... Y también la expulsión de Matrix. Claro, que se le expulsó. Todo esto hace que ellos hayan reaccionado así como lo hicieron en Coronel Oviedo y en Concepción. Ahora, en Coronel Oviedo y Concepción fueron ellos los que se amotinaron esencialmente y tomaron... No fue un amotinamiento, creo que ustedes no le llaman amotinamiento, sino que toma de rehén, ¿verdad? ¿O cómo le llaman ustedes? Ese es el término utilizado por la legislación, es una toma de rehén, sí. Y más aún porque no todo el pabellón estuvo involucrado. En Coronel Oviedo estuvieron involucradas 20 personas. Que son del PCC todas. En su gran mayoría, y la misma cosa ocurrió en Concepción. Y por sobre todo es por la manifestación de los que estuvieron involucrados. No sé si ustedes llegaron a ver los videos, fue público, ¿verdad? Donde ellos alardeaban inclusive de los símbolos de esta facción. ¿En qué sentido? Escribieron en la pared el 1533, que es el símbolo de la facción PCC, el 15 que es la P, el número de la P en el abecedario, y 33 que es de CC, ¿verdad? También 1533 es claro, del PCC. Y también escribieron con la sangre del funcionario, el agente penitenciario Aveiro. En Concepción ocurrió eso, con su sangre escribieron en la pared el nombre de PCC y el 1533, dejando claramente que fueron ellos los autores de este hecho. Ahora, creo que fue a él que le hicieron tragar un bicho, un escarabajo, sí. ¿Verdad? La particularidad... O sea, fue todo un proceso de tortura primero. La particularidad de estos criminales es que son muy violentos. Hablábamos de eso al principio, Mina. Por lo visto, genéticamente son así, ¿verdad? Son muy violentos y actuaron de esa forma en Concepción. Le hicieron tragar el popular lembú, el escarabajo, y bueno... ¿Y qué más le hicieron? Según me comentaron y yo pude ver después en el pabellón, casi lo desangraron como a un cordero. Y por suerte, gracias a Dios, entraron la gente a tiempo. Claro, logramos ayudarlo y bueno, hoy... Ahora, ¿y cómo que, digamos, primero, evidentemente hay un déficit muy grande también, o sea, hay gente cada vez más hacinada, cada vez tenés más cantidad de presos, cada vez tenés una calidad de presos más violentos porque son gente organizada, ¿verdad? Y como vos decís, bastante más violento que los paraguayos, ¿verdad? Y encima un déficit de guardias. ¿Cómo haces para combinar esa fórmula feroz que es cada vez más violento, cada vez más preso y cada vez menos guardias en proporción a la necesidad? ¿Cuál es la relación presos-guardia que tenés y cuál es la relación del hacinamiento que hay hoy? Bueno, tenemos una superpoblación, tenemos una falta de infraestructura. Hoy tenemos una cifra histórica, llegamos a tener 15.700 personas presas. ¿Hombres y mujeres? 15.473 personas. Sí, bueno, pero para redondear, 15.500. 15.500 personas. ¿Hay hombres y mujeres? Hay hombres y mujeres. Bueno, 15.500. ¿Y hay capacidad para cuántas? Y tenemos capacidad para 9.500. Para 9.000, o sea, sí. 6.000 más. Tenés 6.000 personas que no tendrían que estar en esos lugares. Estamos 6.000 abajo. Esa es la realidad. Y esa es la relación lugar-gente, digamos. ¿Y la relación guardia-presos? Bueno, también tenemos un déficit importante. ¿Cuántos son ahora? En este punto yo quiero reconocer el trabajo que vienen los agentes penitenciarios, quienes trabajan en guardias de 24 horas y realmente con mucho valor, con mucha valentía. Son unos capos mis funcionarios en ese sentido. Y tenemos por guardia prácticamente una relación de 1.80. 1.80, o sea,
Un guardia para 80 presos. Así mismo, Mina, cuando la necesidad y las normativas internacionales hablan de 1:10. 1:10 es la proporción Pero, correcta. Quiero mencionar acá que estamos trabajando, estuve el viernes reunido con el ministro de Hacienda y bueno, vamos a tratar de subsanar, de paliar de alguna manera esta situación que estamos viviendo. Ahora, esta combinación explosiva, ¿verdad? De cada vez más gente, cada vez gente más organizada y más peligrosa adentro. Primero, esta posibilidad de que el presidente había hablado de sacarle y mandarle a su país a todos los brasileños, por lo menos. Eso legalmente solo es posible si hay un pedido de extradición, ¿verdad? O si ellos no tienen casos acá, entonces se le puede expulsar. ¿Cuándo se le puede expulsar y cuándo se le puede extraditar? Bueno, las extradiciones son procesos, Sí. varios de ellos tienen procesos Pedidos, de extradición sí. y necesariamente tenemos que dejar que la justicia haga lo suyo y que llegue al estado de sentencia, ¿verdad? ¿Y En cuántos, esos casos. por ejemplo, más o menos, de esos 60 que quedan acá, Y por lo menos 25, 20... tienen proceso de extradición? tienen proceso O sea, de que tienen extradición. crímenes cometidos allá. También tienen condenas, inclusive algunos procesos allá, y las expulsiones generalmente se dan de aquellos paraguayos aquellos brasileños, perdón, que tienen un proceso allá o tienen una condena. Porque si no, no se les puede expulsar. Claro, porque si no quedarían libres allá. Claro, lógico. Sí, claro, si solamente acá Sí. cometieron el crimen allá no, se les expulsa y quedan No libres, tienen vuelven ningún otra proceso vez. allá y volverían de nuevo a nuestro Claro, país de claro. la misma manera. Y de esos 60, hay 50, Sí, 50 aproximadamente. se les 50 y puede algo. ya sea extraditar o expulsar. Y 10 nomás son los que no tienen allá ningún delito, digamos, cometido, ¿o cuántos? Y exactamente no querría aventurarme a decir porque se está trabajando en eso, Mina. Pero la idea es expulsarlos o extraditarlos. Y en aquellos casos que se puede, sí, Ajá. evidentemente, ¿verdad? Claro. Y también estamos trabajando conjuntamente con la gente de Brasil en ese sentido, ¿verdad? ¿En qué sentido? No, tiene que ser coordinado el tema. Ahora, ¿qué políticas se dan ante esta situación? Tienen 6.000 de más, pocos guardiacárceles. Entonces, ¿cuál es la política? Porque uno puede darse la política en relación a lo que se tiene, ¿verdad? Vos decís, bueno, la política es redoblemos de los guardias, en vez de ser 81, que sean 21. Pero para eso significa no sé cuántos guardias más. No podés en este momento. Bueno, tenemos que construir más cárceles, falta tiempo. O sea, pero el tema es que hay que tomar ciertas medidas en base a lo que se tiene y ir tratando de superar los problemas. Pero ¿cuál es la política, a ver, para ir avanzando? Es importante destacar que no es un problema de esta administración. Sí, ya lo Esta dijimos. administración se abocó a la solución o a paliar los problemas que hoy tenemos dentro del sistema penitenciario, y es importante también decir de que el presidente, ni bien asumió, declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario, evidentemente porque tomó cartas en el asunto. Sí. Bueno, acá hay que hacer un trabajo integral, hay que sentarse también a trabajar con el Poder Judicial, con la Fiscalía, hay que ver si modificamos algunas normas que hoy hacen que la prisión preventiva sea excesiva, pero en la situación en la que estamos hoy, así como estamos, 6.000 abajo, necesariamente tenemos que construir cárceles. Lamentablemente, y muy a pesar de que a mucha gente no le gusta eso. Bueno, ¿verdad? pero ¿qué va a hacer si no? Ahí están los presos. Sería mejor construir... La gente comete delito, ¿qué vamos a hacer? Escuelas, colegios, pero hoy tenemos 15.500 personas en el sistema y un sistema penitenciario para 9.500, o sea, es absolutamente necesario construir nuevas sedes ¿Y penitenciarias. cómo está el sistema de la corrupción? Está en proceso. ¿Qué falta? Está en proceso, ya se llamó la licitación, está en proceso y bueno, la licitación tiene su proceso, está ¿Cuándo en poder empezarían a construir ya, y según tu ojalá cálculo? te pueda decir en 60 días, pero más eso o menos, depende de todo el proceso licitatorio. ¿Cuántas cárceles están en proceso de licitación? Son tres, ¿Dónde? 2 en Emboscada. Dos más de la que ya está. 2 más de la que ya está en Emboscada y una en Mingaguazú, donde realmente el sistema está totalmente colapsado. Ciudad del Este tiene una superpoblación ya imposible de aguantar. Bueno, una cuestión, construcción de cárceles. Sí, señora. Segundo tema,
el tema de los guardiacárceles, a ver. También tenemos que trabajar ahora con lo que tenemos, con el presupuesto que tenemos, que es un presupuesto totalmente insuficiente. El Ministerio de Justicia probablemente es el ministerio más castigado presupuestariamente. Para el tema de los guardiacárceles, claro, más o menos. Necesitamos hoy por lo menos 500 guardiacárceles. ¿Tenés cuántos? Tenemos... más o menos. 1.500. ¿Y necesitas 500 más? 500 más por lo menos. Se va a trabajar con lo que tenemos hoy. Vamos a tratar de contratar lo más que podamos y por supuesto trabajar en el presupuesto que presentaremos en junio para que el próximo periodo podamos hacer acorde a la necesidad que tenemos, las contrataciones y los nombramientos. ¿Y cómo contratas guardiacárcel? O sea, famoso, se necesita guardiacárcel, ¿no? Porque es una persona muy especial. Y también es otro problema que tenemos en Paraguay, porque no tenemos una escuela penitenciaria. Sí tenemos hoy... claro, porque me imagino, eso te iba a preguntar, para ser guardiacárcel, ¿qué condición se necesita? Tenemos cursos de capacitación, hoy tenemos cursos de capacitación que está funcionando, pero no es lo ideal, Mina. ¿Y qué es lo ideal? Lo ideal es tener una escuela penitenciaria donde los agentes, los futuros agentes, se formen como lo hacen también los policías. Sí. Claro. No olvidemos de que también son agentes de seguridad. Eso te iba a decir, no se puede, te pregunto, porque si no es famoso, sí, la verdad que lo ideal es que tenga una escuela de tal cosa, pero como todo eso, no se puede formar en la escuela de policía que haya una, no sé, especialización lo venimos hablando con porque ahí ya tenés pues la infraestructura. Con el ministro Juan Ernesto Villamayor, lo venimos hablando y a lo mejor podemos emular lo que hacen en la Argentina, donde los policías al segundo año pueden optar por ser agentes penitenciarios o seguir el curso de policía. Claro, algo venimos dialogando con Juan Ernesto sobre el tema y bueno, ojalá dentro de poco podamos dar ya una solución al tema. Una salida. Entonces, construcción de cárceles, ver de tener más guardiacárceles, no podemos tener esa proporción 81, cuando lo ideal es 1:10. Y mejorar es importante decir también esto, mejorar el salario de los agentes penitenciarios. Eso es fundamental porque ahí tengo agentes penitenciarios contratados que ni siquiera tienen seguro médico. Claro. El caso del agente penitenciario Vera de Coronel Oviedo, que tuvo una herida importante y él no cuenta con seguro médico. Bueno, por suerte la empresa de seguro que está trabajando con el Ministerio de Justicia se hizo cargo del señor, pero estamos trabajando para que en julio estas personas tengan su seguro médico. Otro tema, ministro, ¿cómo hacer para organizar por peligrosidad, delito, condenas, etcétera, etcétera, a los presos? Porque están todos mezclados, ministro. Entonces, qué sé yo, alguien que entró porque, no sé, un robo menor o un delincuente por cuestiones económicas, está con uno del PCC, no sé cómo te explico. O sea, ¿por qué no se puede organizar más peligrosidad, por lo tanto también más refuerzo de seguridad, etcétera? Así como estamos hoy, Mina, debo reconocer de que es imposible trabajar en los programas de rehabilitación, de readaptación para la posterior reinserción, por la superpoblación que hay. Lamentablemente también incumplimos la ley en el sentido de que... Vamos a suponer, yo después quiero tocar lo de la rehabilitación. En el sentido de que le tenemos a los prevenidos con los condenados, cuando que los condenados tienen que tener un trato diferente. La infraestructura que tenemos no permite hacer eso. Estamos trabajando. En Concepción por lo menos ya tenemos un pabellón de condenados. Estoy haciendo también lo mismo, tratando de conseguir eso en Coronel Oviedo. Pero ni siquiera trasladándolos, por ejemplo. O sea, en sentido de decís, qué sé yo, que en Tacumbú, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Que en Tacumbú estén todos condenados y que en, ¿cómo se llama allá? En Emboscada, que estén los que están en proceso al revés. No te estoy dando, pero no se puede hacer eso aunque sea en ese sentido, organizar dentro de la precariedad. No, es imposible. En Tacumbú tenemos 3.800 personas privadas de libertad. Te doy un ejemplo. En Emboscada, en una celda, le tenemos a 9 a 10. ¿En una sola celda? En una celda. ¿Y en algunas? Y en Ciudad del Este, el triple. ¿Cómo 30 en una celda? Y es lo que tenemos. ¿Y cómo, dónde
duermen así encima uno con otro, ¿cómo hacen? Y hay, la última vez que visité Ciudad del Este, he visto por primera vez la cama de 9 pisos. ¿Cama de 9 pisos? ¿Cómo una cama de 9 pisos? Y bueno, es también lo que generalmente da risa, pero en realidad es trágico. La ¿verdad? gente habla mucho de los sectores VIP, por ejemplo. Ajá. Y un sector, entre comillas, VIP de Ciudad del Este, no es la forma, ¿verdad? Pero Claro. ahí estaba una cama de 9 pisos. 9 pisos la cama, para que puedan entrar todos también. Como le dije a la persona que estaba en el 9º piso de la cama, en Después de Agua Sucia, hermano, le dije. Dios Porque mío, tener una pesadilla de caer allá dormir arriba. en ese lugar es... Una pesadilla sí, realmente. realmente. Bueno, ahora, el tema de la rehabilitación, efectivamente, que es algo fundamental, porque ¿cómo si no hay gente que tiene 1 año o 2 años de prisión o 3, ponerle, ¿verdad? O igual, aunque sea 5, aunque sea 10, salen, a ver, sin una profesión, sin un lugar para trabajar, desechado, obviamente, seguro que por la mayoría, ¿quién le quiere dar un trabajo a un expresidiario? Ahora es difícil. Entonces, a ver, ¿qué hacer, ministro? O sea, pues estamos tan atrasados porque, o si no, ¿qué hacemos? Los ponemos presos, ¿cierto? Nos libramos de ese delincuente durante lo que dure la condena, ¿verdad? Estamos fuera de peligro de él, pero en realidad se organiza mejor y cuando sale, en vez de robar un celular, mata a 5 y roba un banco, qué sé yo, ¿verdad? Es el punto que hay que tener en cuenta, Mina. La mayoría de la gente piensa, como dijiste al principio, que se pudran. Pero nosotros tenemos que prepararle a estas personas que hoy están en privadas de libertad para que el día de mañana salgan personas mejores. Claro. El gobierno se está ocupando de esto. Hay una preocupación del presidente de la República. La primera dama también me está ayudando muchísimo. Estamos apuntando a un proyecto importante en la zona de Ayolas que agradezco también su cooperación constante. Ojalá podamos lograrlo y llevarles a las personas, mujeres que están privadas de libertad, a un lugar donde podamos trabajar en programas de reinserción, donde hay muchísimas empresas que quieren trabajar. Sí, hay muchas. Me acuerdo del Pueblo, por ejemplo, el supermercado del Pueblo, que hizo una muy buena tarea. Que hasta ahora nos ayuda. Muy buena tarea hizo el Señor. El Señor siempre nos ayuda. Una maravilla. Hay decenas de empresas. Ahora, yo creo que, por ejemplo, al que se le da la oportunidad y la desecha y vuelve a delinquir, ahí está donde yo creo que la reinserción, ¿cómo se dice cuando cuando vuelve a cometer el delito? Tampoco te acuerdas. Bueno, no importa, ministro. Reincidente, PEA. Bueno, eso tiene que ser castigado con triple pena, por ejemplo. Pero ¿sabes cuándo puede ser castigado? Cuando vos en realidad le diste la posibilidad al tipo que cometió un delito, pagó sus culpas y puede ser reinsertado, ¿verdad? Pero la reincidencia, ¿verdad? Cuando la sociedad no le dio otra oportunidad, es difícil agarrar y castigar, como yo te digo, con penas duras, ¿verdad? Porque yo creo en la política de mano dura. Yo soy pro mano dura, ¿verdad? Pero siempre y cuando vos le des una oportunidad real. Pero si no puede aplicar mano dura si no le da oportunidad real. Por supuesto. Y es lamentable porque, por decirte, hablo de decenas de empresas que quieren trabajar en Tacumbú, por ejemplo. Me pidieron hacer un tinglado para darle trabajo a 100 personas, pero hoy yo no puedo construir ni siquiera un tinglado en Tacumbú. Qué terrible. Porque hay empresas, existe el plan y no sé. Y hay que trabajar, por suerte, y hoy el gobierno tomó el toro por las astas en ese sentido, tiene conciencia, es una preocupación del presidente. Pero yo te puedo llamar dentro de 6 meses, por ejemplo, ministro, y me podés decir que avanzamos en algo. Vamos a avanzar, te prometo, Mina. ¿Sí? Dame un poco más de tiempo. ¿Más? 6 meses es corto porque por la burocracia misma del Estado. Y bueno, estamos hablando de construcción de penitenciarías que ya tiene un presupuesto, que ya se publicó la licitación y que está por el proceso mismo de la licitación. Hoy estamos todavía, no podemos avanzar mucho. Pero te prometo que en menos de... Dame 9 meses. 9 meses, vamos a parir a los 9 meses. En 9 meses el niño nacerá. Vas a ver cosas, o sea, cambios importantes en el sistema.
Bueno, otra cosa que ya sé que me están apurando, pero un ratito, porque después acabo con él y ya estoy con la siguiente educación. Y te voy a invitar a vos, Mina. Me encanta. Te voy a invitar. Ahora ya tenemos cambios importantes. Sí. Ahora yo te invito a ir a almorzar en Tacumbú. Ajá, cuando quieras, el día diferente. que quieras. Dale. El día que quieras me avisas, vamos a desayunar, a comer y a cenar en Tacumbú. Te invito Por a que ahí me vayas. quedo ya ahí. Te invito a que vayas a dormir en la cuadra del personal que durante 35 años tuvo que dormir en el piso. Son cosas que vamos cambiando es importante de a poco. remarcar Pero las en cosas 6 buenas. meses, Mina, Claro, es poco importante. nada es lo que No podemos importa, pero hay hacer. que decir La que algo se cocina. Sensacional. Lo de las pulseritas yo me peleé contigo. Porque, No, realmente coincidimos con. Claro, no, coincidimos antes, al la final. primera vez, pero después entendí en qué sentido lo proponías, ¿verdad? Porque el tema de las pulseritas, yo no estoy de Tenés acuerdo buena memoria, en Mina. que se le largue a la gente que hizo algún daño físico a otro ser humano, ¿verdad? Pero no está previsto para. Ahora, aquel que está por cuestiones alimentarias, qué sé yo, ¿verdad? Por delitos económicos, que digamos no le mató a nadie, ese puede andar con su pulserita. El uso de las pulseras ¿verdad? es para cierta Entonces, clase así vos vas de a sacar. delitos, ¿cuán- lógico. ¿A cuánta gente más o menos vos creés que podés descomprimir las cárceles y poner el sistema pulserita? Y fácilmente podemos 1000 personas que pueden estar ¿En afuera. serio? Hay 1000 personas Sí. luego. Qué Hay- mucho, ¿eh? Hay muchas personas que están por delitos. Claro, económicos o algo así. Claro. Entonces, que esa persona. no son peligrosas. Claro, que no van a hacer daño a otra Claro, gente, no van que- a matar, que pueden agredir, estar robar. litigando, vamos a decir, en libertad. En libertad. Con una pulsera O- y controlados. O si no, con prisión domiciliaria, Y ¿verdad? controlados. Pero con pulserita. Claro, Porque si controlado. no, prisión domiciliaria sin pulserita es bola, no se quedan en su casa, se van por ahí. O sea, en eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, ministro, muchas gracias por visitarnos. Te vamos a invitar. Vamos a hablar por teléfono un cada año. tanto. Un año, 9 meses, un año. Y en 9 meses, un año, te invitamos otra vez. Pero ahí me traes así con imágenes. Tenés que hacer el antes y el después siempre, ministro. Ahí vamos a decirle a Celita que es El miércoles o jueves ya te voy a enviar imágenes. antes y después. Entonces, algo- así que algo- cómo era antes tal lugar, cómo es ahora. Interesante, Celita, eso tenés que hacer. Hacer el antes y el después. Fotos. Estamos haciendo. Están haciendo. Tenés que hacer, eso es la Estamos mejor haciendo, forma de estamos probar lo que haciendo. hiciste. Te agradezco mucho tu presencia. No, ¿sí? a vos, Mina, gracias por la invitación y quiero manifestarle a la sociedad que los órganos de seguridad del gobierno están trabajando para subsanar este problema que tenemos hoy dentro del sistema. Por ultimísimo, los militares que iban a la posibilidad de ayudarlos mientras forman gente. ¿Es difícil esto? No, el gobierno está analizando, el presidente de la República es un respetuoso de las instituciones y de las normas que rigen en nuestro país y los asesores jurídicos están analizando la factibilidad de eso. Pero hay que decir de que los militares pueden hacer guardias en los perímetros y ya lo hicieron anteriormente, inclusive en el gobierno de Nicanor. Y bueno, por y en eso. Concepción, en Amambay y en San Pedro, donde tenemos un estado de excepción, lo pueden hacer tranquilamente. Claro, bueno, yo creo que de verdad hay que contar con ellos también ahora. Yo siempre digo, las Fuerzas Armadas en tiempo de paz tienen que cumplir una función, porque a medida que vos cumplís una función también la gente te ve como útil y también la gente va a quererle a las Fuerzas Armadas nuevamente. Yo siempre digo, cuando vos cumplís una función importante la gente te quiere, ¿verdad? La gente porque saben que estás haciendo algo, entonces no sos ni antimilitar ni nada por el estilo. Entonces, cumplan una función. Forma parte de la seguridad del Estado eso, porque que una organización como el PCC esté acá, digamos... El viernes me visitó el jefe de la inteligencia penitenciaria del Brasil, Washington Clark, y él me dijo esto: tiene que ser un trabajo integral, Claro. entre todos, todas las Así es. fuerzas juntas, inclusive la sociedad civil, tiene que luchar contra el crimen organizado. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a una brevísima pausa y luego estamos con el tema educación sexual en las escuelas y colegios, luego de la pausa. A entrar a nuestro segundo tema de hoy, educación sexual en las escuelas, en los colegios, etcétera, porque justamente hubo un pequeño conflicto, qué sé yo, pareceres diferentes entre una organización y el Ministerio de Educación, y vamos a ver también qué opinan los padres, la Asociación de Padres en este caso. Para el efecto, le tenemos a Teresa Oviedo, ella es directora de Desarrollo Educativo del MEC. Gracias por estar, ¿sí? Buenas noches.
¿Cuál es tu función? ¿Qué quiere decir directora de desarrollo educativo? ¿Cuál es tu función? Es la dirección de currículum, dirección general. Sí. Muy importante entonces. Con nosotros está también Ramón Corbalán, él es de Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. Gracias por estar. Al contrario, gracias por el espacio. Cristian Lozano, presidente de FEDAPAR, Federación de Padres, ¿cómo era? Federación de Asociaciones de Padres. Federación de Asociaciones sí, de Padres. Asociaciones de Padres. Somos de colegios privados de Asunción y área metropolitana. Bueno, Jenny nos preparó un pequeño informe al respecto para dar inicio al debate. Asimismo, la semana pasada se generó toda una polémica en torno a una guía sobre educación sexual para docentes, que por cierto, el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió. Veamos. El Ministerio de Educación y Ciencias prohibió el uso de una guía para docentes sobre el tema de educación sexual. El Ministerio lo comunicó a través de una resolución el martes pasado, por la cual se dispone la no utilización del material denominado Guía para Docentes sobre la Educación Integral de la Sexualidad, Educación Permanente en Instituciones Educativas, de gestión oficial, privada y privada subvencionada de todo el país. La prohibición se da porque la guía propone trabajar los conceptos y actividades en temas de sexualidad desde el nivel inicial, además de promover la autonomía de las decisiones de los menores en el desarrollo de contenidos de educación sexual. Para el Ministerio de Educación, el material no respeta las capacidades del ciclo evolutivo y en los conceptos utilizados prevalece la construcción de la identificación sexual en forma libertina y también subvalora los conceptos de feminidad y masculinidad. Se evaluó el contenido, nosotros iniciamos a partir de fin de marzo el debate. ¿Y el contenido qué tal? Te pregunto porque no conozco. ¿Y qué tal el contenido? Te voy a leer una parte, puede ser, no quería hacerlo, pero te voy a leer. 45, página 45. Se entiende por relación sexual el acto que realizan dos o más personas de distinto sexo o del mismo. Dos o más personas. Eso se llama relación sexual. De distinto sexo o del mismo, con la finalidad de expresar amor o cariño mutuo y o experimentar placer. Es decir, yo no estoy en contra del placer. Ahora, dos o más personas, relación sexual, del mismo o de distinto sexo, yo tengo que consultar con la familia. Yo no puedo imponerle a una familia por la patria potestad que tiene y porque dice la Constitución que en la educación las familias tendrán protagonismo principal para el desarrollo educativo de los niños. El polémico material fue lanzado en noviembre de 2018 por el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, con el apoyo de una organización internacional. La guía hace referencia a las formas de utilizar los preservativos de manera correcta, los contagios de enfermedades de acuerdo a las prácticas sexuales, la planificación familiar, cómo hacerse el autocontrol para detectar el cáncer de mamas o de próstata, sobre derechos humanos, violencia, entre muchos otros puntos. ¿Cuál es la organización internacional que apoya? Es Diaconía, la agencia de cooperación sueca. Entiendo. Bueno, a ver, porque SERPAJ, ¿qué es SERPAJ? Por eso SERPAJ ahora hace esto, o sea, para que la gente entienda qué es SERPAJ. El Servicio Paz y Justicia es una organización de defensa de derechos humanos, forma parte de una red regional latinoamericana. Había sido fundada por Adolfo Pérez Esquivel, al principio, digamos. Entonces hay SERPAJ en casi toda la región. Algunos... ¿Y por qué SERPAJ lanza, digamos, este material de apoyo? ¿En qué marco de los derechos humanos, digamos, ustedes creen que uno de los derechos humanos es el conocimiento? A ver, ¿cómo nosotros, justamente con el Ministerio de Educación y Ciencia, o sea, ya en tiempo de que era Educación y Cultura, desde el 2010 más o menos, veníamos acompañando como SERPAJ, porque tenemos un equipo de educación de derechos humanos, y un área importante de trabajo es el derecho a la educación. De hecho, el SERPAJ es responsable del capítulo de derecho a la educación del informe de CODEUPI anual, ¿verdad? Que hacemos monitoreo de la política educativa. Habíamos acompañado desde el 2010 para adelante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, que era una deuda que tenía el Estado paraguayo. Ese proceso lo hicimos hasta
hasta el año pasado, porque después con el cambio de ministro, el MEC pasa a implementar también una nueva carta orgánica y había una redefinición de direcciones, digamos. O sea, finalmente el viceministerio de Educación y Culto es el responsable de implementar el Planet. Entonces eso fue que cortó un poco el proceso porque había una mesa interinstitucional que fue el que elaboró esa propuesta de plan. Ajá. Dentro de ese plan, un eje estratégico que se consensuó, digamos, con el MEC y más las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el proceso, es educación integral a la sexualidad. Entonces nosotros, incluso otro eje era el tema de memoria e historia. Bueno, pero vamos a ahora en particular, educación. Entonces elaborábamos materiales, o sea, habíamos elaborado también un material de guía para trabajar memoria histórica en el aula, ¿verdad? Y lo lanzamos, o sea, como CERPAC, o sea, no es como MEC. Y ese material está, como todos los materiales de este tipo, lo lanzamos para la gente interesada. O sea, no es que hacemos una distribución directa, porque para eso necesita todo un proceso y necesita la validación del MEC que diga, bueno, este material para que circule en el aula, ¿verdad? Nosotros lanzamos... Ya sé, y en particular, ¿quién lo elaboró, digamos? Y es el equipo de educación del CERPAC. Ah, de acá, de Paraguay. De Paraguay. ¿Hicieron este material? Sí. ¿Y ustedes qué hicieron con este material? Lanzamos en noviembre en las oficinas del CERPAC y luego colgamos en la página web. Ajá. Y aparte están ¿Y repartieron a algunos docentes o cómo fue? Se distribuyó en el acto de lanzamiento, es más, se elaboraron 500 ejemplares, creo que en la oficina hay 490 por ahí, porque la gente, algunos periodistas, algunos padres que participaron en el lanzamiento retiraron porque estaba disponible, digamos. Ajá. Pero nada más, entonces ahí también hay un error, una falsedad, cuando se afirma que esto se distribuyó en aula, y eso es mentira. El material de decisiones sí se distribuyó en aula y se trabajó en aula del 2015. ¿Qué es el material de...? Es un material también que trabaja el tema de educación integral a la sexualidad. Ah, o sea que esto tiene como un apéndice, digamos. No, que es otro, esa hizo otra organización. Ah, eso no es de CERPAC. Ah, no es de CERPAC. Sí. Bueno, ustedes como CERPAC no hicieron nada entonces. No, solamente esto. Y ese material para guardar lo hicieron, no para usar. No, y se lanza como material y entonces la gente ha estado bajando, porque nosotros llevamos el conteo, digamos, ¿no? Ajá. Y a disposición, algunos docentes pasaron a retirar. Ajá. Pero no se usó en las escuelas esto. No, porque nosotros no tenemos, no hicimos la entrega directa a escuelas, digamos, porque eso sería una invasión de territorio, digamos. A ver, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué el conflicto si según ellos no llegó a todas las escuelas? Después vamos a entrar a ver el contenido, ¿verdad? Pero ¿este material entró en las escuelas, colegios o no? Bueno, en el marco, un poco voy a contextualizar, Mina, desde el punto de vista, como mencionaba el señor, desde la Carta Orgánica. Desde la Carta Orgánica, el MEC es el responsable, es el órgano rector de analizar los materiales educativos que van a llegar a las escuelas. Sí. Este material, como su nombre dice, es una guía para docentes. Que su propósito es llegar a las instituciones educativas. Claro, si no, entonces, van a hacer, ¿no? En ese marco, el MEC cuenta con procedimientos, por sobre todas las cosas, para evaluar cualquier insumo educativo, con el fin de garantizar que esto esté acorde a los fines educativos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas con el currículum, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el MEC evalúa este material. En el mes de enero evaluamos el material y consideramos, por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta la pertinencia y la calidad del material, no coincide, y por sobre todas las cosas, cada material tiene propósitos, tiene objetivos, tiene un alcance, y encontramos que muchas de las informaciones no son útiles para los estudiantes. Incluso eso es usando un término así bastante respetuosa, ¿verdad? O sea que en ese contexto el programa de estudio establece que las informaciones que tengan que llegar a los estudiantes y por sobre todas las cosas de uso del docente tiene que estar en coherencia con los fines educativos. Encontramos informaciones, y puedo dar ejemplo, como daba también el ministro, ¿verdad?, que
no son útiles, conceptos que atentan, que colisionan con lo que el MEC propone. Antes de ir al fondo, Sí. yo después quiero analizar eso. Lo que les pregunto por acá, hay algo raro. Primero es, ¿para qué ustedes elaboran toda una guía, digamos, si no va a ser usada por los maestros? La idea es que usen por los maestros. Sí, pasa con todos los materiales del PAC. O sea, la guía de memoria histórica, por ejemplo, siguió el mismo camino y esa guía se fue retirado por docentes y se usa, algunos usan como material de consulta. Ya sé, pero ustedes, como hacen para los docentes, ¿por qué no trabajan en forma coordinada con el MEC? Porque es cierto lo que dice el MEC, digamos. Sí. O sea, nada puede entrar a los colegios Así sin la es. certificación del ministerio, Así porque es. si no, esto va a ser, digamos, viva la pepa, digamos, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a lanzarle un material Claro. para los docentes, no sé, de Acá tal... el texto de la resolución dice otra cosa. ¿Qué? ¿En qué sentido? Y acá, por ejemplo, dice, o sea, vamos al texto de la resolución ¿Qué resolución? y que prohíbe del MEC, que prohíbe el material. Ah, a ver. Por ejemplo, dice que lo va a evaluar Sí. para trabajar el tema de la sexualidad en el aula desde el nivel inicial hasta la educación para adultos, entendiéndose que el material brinda herramientas al docente en todos los niveles. Se aclara que los temas desarrollados no son posibles de tratar en todos los niveles educativos por el hecho de que esta temática deberá ser abordada con los educandos respetando las capacidades del ciclo evolutivo de los menores. Y acá dice bien, este material para el nivel de educación permanente, o sea, lo que antes se conocía como educación para adultos. Esta es una serie, después vamos a sacar otro para la educación media, luego para los 3 ciclos de la educación escolar básica y luego saldrá el material para la educación inicial. Este es para el nivel de educación permanente. Incluso el ministro dice que era para el material que era para educación inicial. O le informaron mal, o él tiene un problema de lectoescritura y lectura comprensiva grave, ¿verdad? Porque el material pone acá, y el capítulo 5 describe la población a la cual se va dirigida el material. Es para los maestros. Para los maestros Bueno, pero para que enseñen a los trabajan niños. con adultos. Ah, para educación de adultos. Claro, para ese nivel, los niveles de la ¿Qué educación. adulto es, por ejemplo, qué maestro para Por los ley, universitarios? por ley sería 15 años para arriba, pero normalmente los que van a ese nivel tienen más de 15 años porque son las personas que están tratando de terminar su ciclo escolar básico de media, pero que algunos Pero ya son 15 años padres. no es adulto. No, algunos que son padres, otros están trabajando. Entonces el sistema, el MEC, ofrece ese nivel para que pueda terminar su escolarización. Entonces son adultos, algunos son padres inclusive los estudiantes. Y eso es Entonces para el ese docente, ciclo. entonces es para el docente que trabaja con ese A sector. ver, pásame un poco tu guía. Para conocer. No es para educación inicial. Ajá. Igualmente, Mina, abarca una población de 15 a 18 años, que Claro. es una población de vulnerabilidad, es una población en donde ¿Qué es lo que es debemos educación permanente? proteger Es los eso. derechos Es para los que de estudian jóvenes y nocturna. adultos. ¿Ok? Ahora, ¿Y jóvenes y cómo adultos, con que- decisiones no cuidaron eso? claro, en ese proceso Ese es el tema. de la población de jóvenes ¿Qué? y adultos, Y cómo el MEC, entonces con decisiones, porque ni siquiera nosotros distribuimos en la escuela, el material de decisiones que fue investigado por el surtidor, que está el informe acá, desde el 2015 está en aula con fondos del Estado. ¿Qué es lo que es el material de decisión? Es una revista, un material didáctico Ajá. por el cual se llega, es una ONG evangélica Ujú. que capacitó a más de 25.000 estudiantes. ¿Sobre qué Ahora el tema? MEC dice que va a aplicar el mismo criterio porque tiene que evaluar por la presión, Ujú. pero no es la misma situación porque este no llegó al aula. El otro se capacitó a más de 25.000. ¿Y qué pasa si la resolución del MEC dice que ese material no corresponde? El MEC se va a encargar de, como dicen las mujeres campesinas, o llenar a esos 25.000 estudiantes. Y bueno, pero por eso está bien. No sé Claro. quién hizo eso antes, pero está bien que tenga que revisar un material que está destinado para los docentes, que los docentes obviamente cumplen una función de educar a niños y adolescentes, obviamente tienen que tener, el ministerio Sí. tiene que tener un Sí. control. A ver, ustedes los padres, después vamos a entrar en, ya voy a la Un pausa. poco como básicamente decían que se enseñan en las escuelas. Hay que tener en cuenta que muchos de los colegios y escuelas privados dependen o son propiedad de o tienen algún tipo de orientación religiosa. Entonces en la escuela hay una educación sexual
pero está muy encaminada a los valores y principios que dicta la religión, que es de cada una de las instituciones. Y yo hablaba con el director del colegio en el que van mis hijos y él me decía que le enseñan también autoestima, el uso correcto de su cuerpo, del quererse a sí mismo, de valorarse y de todas esas cosas que son informaciones que también chequeo un poco con mis hijos en la casa, ¿verdad? Ahora, como padres nosotros creemos, o sea, estamos seguros y consideramos que la familia es el seno en el cual se debe impartir la educación sexual. Consideramos que una gran mayoría de las familias paraguayas están en condiciones de impartir la educación sexual a sus hijos y a sus hijas. Si bien puede haber honrosas excepciones, y si bien hoy en día hay distintas composiciones de familia, eso no quiere decir que no estén capacitadas, o sea, las familias están capacitadas para eso. Y nos preocupa un poco lo que decía el ministro en una entrevista que por suerte me dio pie porque era también una preocupación nuestra, ¿verdad? El tema de la manera en la que se toca en esa guía. Y que como decía el señor, hay otras guías también y hay como varias ONGs y todo eso que están con este tema de focalizar en este tema principal que nosotros vemos como que es un tema inherente a la familia, ¿verdad? No entendemos muy bien por qué tantas ONG de repente están muy interesadas en el tema del sexo, de la construcción sexual, y es como si se quiere un poco peligroso, ¿verdad? Porque yo realmente no entiendo, yo vengo aquí como padre de familia desde la ignorancia de la ley, de las reglamentaciones, o sea, pero uno lee la primera parte de esta guía, que realmente es muy larga, y a mí me invitaron con demasiado corto tiempo para leer, y habla de construcciones del sexo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es peligroso porque después pueden suceder cosas, porque chicos, bien decía el señor, que si bien esto está orientado, y yo no puedo dudar de su buena o su mala voluntad, porque aparte lo conozco ahora, ¿verdad? Pero están incluidos los adolescentes entre 15 a 18 años, como decía aquí la licenciada. ¿Qué pasa si esos chicos, si una docente lee eso, traslada al aula y los chicos un poco como que se confunden? Como que vienen 2 o 3, como dice ahí, que la relación sexual puede ser de 2 o más. En una parte inclusive habla de los orificios, que pueden ser ambos orificios, ¿verdad? Y se confunden un poco los chicos. Y yo digo, el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 4, ¿verdad? Que estuve leyendo un poquito, dice que los padres, los tutores y los padres adoptivos o biológicos y los encargados, vamos a decirle, del niño, niña, adolescente, son responsables, ¿verdad?, de velar por su seguridad, por su desarrollo, por bla, 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 y el Estado es subsidiario. Entonces, si las partes en el tema niñez y adolescencia somos los padres y el Estado, ¿dónde entra la ONG en el camino? Es lo que queremos saber, para plantear una cosa tan peligrosa que los chicos entre 15 y 18 años puedan confundir. Y si a mí me parece mi hija abusada en mi casa, que de hecho hoy tiene 13 años, dentro de 1 año y medio cae en la categoría del libro del señor, y si se confunde, yo tengo que denunciar. ¿Yo qué le explico al juez de la niñez y la adolescencia, o al juez penal de niñez y adolescencia? Le digo, no, mire, lo que pasa es que había una guía de la ONG que decía otra cosa. Entonces yo le permití nomás vestirse de varoncito, y los compañeritos se confundieron porque vio que ella tiene pinta de nena, pues. Entonces resulta ser que ahí nomás lo pasó eso. Y bueno, ¿y qué hacemos ahora? De repente tengo una niña abusada, embarazada, ¿y quién carga con eso? ¿Carga la ONG o carga la familia? ¿Quién carga? El peso psicológico de la criatura, del embarazo, de la violación o de lo que sea que sucedió. Para mí es muy peligroso, ¿verdad? Se pasan unas barreras muy, muy finas. Muy finas. Contestás a esto dentro de un rato, después de la pausa, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos, digamos, que a ustedes les dio más escozor, digamos? En la presentación del material, Mina, dice: el Servicio de Paz y Justicia del Paraguay
Se propone ofrecer un marco tanto conceptual como de actividades dentro del cual trabajar el tema de sexualidad en el aula, desde el nivel inicial hasta la educación para adultos. Para que esto ocurra, el Ministerio tiene sus mecanismos y es por la puerta grande. Existe mecanismos, existen criterios que la organización puede solicitar para que se pueda poner a consideración y lo que sirve sí y lo que no. En este caso el material no fue evaluado, no fue presentado, no fue avalado. Existe un artículo periodístico, aquí tenemos en donde dice, recordemos que dicho material ya está siendo repartido en las escuelas y colegios por la ONG Servicio Paz y Justicia CERPAC Paraguay, sin ninguna autorización ni aviso previo al mismo. Bueno, ¿cuáles son las cosas? Primero, que ese es falso. Sí. Que CERPAC no distribuye en las escuelas. Insisto otra vez, el material de decisiones sí. Voy a terminar se distribuyó el análisis de este caso. No se hizo cargo con fondos del Estado y cómo pasó por la revisión técnica de ese material. Cuando las afirmaciones del material de de todos son los materiales falsas y ese material también va a ser revisado, va a ser revisado. Porque no es el mismo. Y eso vamos a establecer dentro del ministerio. Ahora, ¿cuál es un ejemplo? En la página 51 del material, aparte de otros conceptos, menciona, por ejemplo, las prácticas sexuales. Son todas aquellas actividades, comportamientos o acciones simples o complejas que realizamos solos o con otras personas con el fin de obtener placer sexual. Cita, besar, acariciar, lamer, oler, tocar, masturbarse, mirar, decir. Esto, si uno analiza desde el punto de vista psicopatológico, acá entras dentro de las patologías de la sexualidad. O sea que si nosotros ponemos, ¿cuál es tu referencia? El mirar es voyeurismo, entra dentro de las patologías de la sexualidad. ¿Dónde vos estudiaste psicología? El voyeurismo entra dentro de las patologías. No. Rozar entra dentro de patologías. Incluso bailar puede convertirse en una práctica sexual cuando lo hacemos. Cuando lo que hacemos busca generar placer sexual. Yo te estoy mirando, estoy en situación patológica. El programa de estudio... Yo te miro, estoy en situación patológica. Es práctica sexual, no en una conversación. Estamos hablando de prácticas sexuales. Una mirada que es sexual de otra que no es sexual? Esto mina en manos. O cuál va a ser la representación mental del estudiante con un profesor al frente de un grupo. ¿Cómo se representa esto? ¿Cómo el profesor enseña esto? ¿Cómo explica esto? El programa de estudio... Bueno, y eso es uno, dame otro ejemplo más porque después le quiero escuchar. Después está el ejemplo de coito, que es lo que decía aquí el padre. Implica penetración, ya sea vaginal o anal. Ahí, partiendo desde la definición de coito desde la RAE, esto colisiona. O sea que al hablar de sexualidad, el conducto normal es, tanto en el hombre y la mujer, es la vagina. O sea que ahí hay una cuestión también de concepto que se puede analizar con especialistas incluso de salud. Después hay informaciones como en los ejercicios con los estudiantes, para trabajar el concepto de placer, dice, ¿quiénes alguna vez se han comido un moco? Son informaciones que nosotros consideramos no útiles para el estudiante. Le solicita al estudiante que cada participante elabore 30 cosas, estímulos, actividades personales en donde hayan experimentado placer. O sea que acá está excedido el material. O sea que podemos decir que hoy, y eso es bueno que sepan los padres, para los papás quienes estén mirando, el MEC tiene materiales, no es que el MEC no tenga materiales. El programa de estudio permea la educación sexual desde la primera infancia. Tenemos capacidades, tenemos contenidos que apuntan a la educación sexual en todos los niveles educativos, respetando el ciclo evolutivo de los estudiantes. Ahora, en la presentación dice que el marco conceptual orienta a todos los niveles, desde educación inicial. El Ministerio de Educación tiene una guía de prevención de abuso para cada nivel sexual desde la primera infancia. Son materiales con lenguajes claros, respetuosos. El Ministerio de Salud, traje 2 materiales que habla del Manual de la Familia Saludable, la OPS, la OMS. Todos estos conceptos que están en este material colisionan.
Las bibliografías del material son referencias totalmente, como dice el padre, de otras culturas, otros países. Acá encontrás el 3% son bibliografías nacionales del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación. Son ideologías en donde encontrás México, encontrás cualquier otro país menos lo que hace referencia a nuestro país. O sea, bueno, que a ver, ahí para un ratito, ahora te toca a vos. ¿Qué decís a estas observaciones, digamos? A mí me preocupa el nivel de conceptual técnico del MEC. Porque yo no sé cuál es el problema con la ideología. O sea, ¿qué es? ¿Cómo, por ejemplo, ella me garantiza que esos otros materiales no son ideológicos? ¿Qué es ideología? ¿Qué es todos lo los ideológico? materiales tienen un contenido ideológico, Claro. eso es así, ¿verdad? Lo que yo, por eso, para no entrar en eso, porque Sí. ahí sería, Por eso- lo que yo te pregunto es, estas cuestiones puntuales, qué sé yo, por ejemplo, relación sexual es experimentar placer entre dos o más personas Sí. y entre el mismo sexo o de otro sexo. Eso, por ejemplo, es algo que el ministro, vamos... Es un problema personal del ministro que tenga problema con la definición. A ver, ¿por qué? Y la relación sexual, ¿para qué? O sea, la relación sexual humana es la que te tortura, la violación. Las relaciones sexuales plenas, donde yo considero al otro, Ajá. ¿verdad? Sí. Es un acuerdo mutuo de disfrute. Que deciden, porque lo que hay es eso. O sea, hay gente que puede ser de 2, de 3 o de 4, pero son decisiones autónomas. Ahora, de lo que vemos es que ¿dónde se dan las violaciones en la familia? ¿Dónde se dan los abusos en la familia? O sea, hay algo que está me va a pasando. disculpar un momentito. O sea, yo no he abusado sexualmente de ninguno No, de mis por hijos. eso te digo. Pero ¿dónde se dan en la familia eso? O sea, vamos a convenir que en un mínimo No, no es tan porcentaje de mínimo. la... Bueno, mostrame la estadística. Sí, va Mostrame aumentando. pero real, que sea una estadística del gobierno, no una estadística que sea de la No, y ONG. la estadística del gobierno No, es... sabes que en ese punto Dos te interrumpí. niñas están pariendo no importa ahora la por cantidad, día. no importa la cantidad. Yo también soy un padre de familia y mi hijo ¿Cómo que no no ha importa pasado la por cantidad? ningún tipo de abuso. O sea, hay que tener cuidado con lo que se dice, más todavía en público. Hay que tener cuidado. Y No, Lo porque está real faltando es- el respeto. El 98% de las familias paraguayas, o si querés el 90%, te voy a dar un 10% de padres degenerados, No sé. o lo que sea, o como le no quieras hay llamar. estudio ahí. Pero el 90% de las familias paraguayas están capacitadas para criar a sus hijos y no sufren ningún tipo de abuso sus hijos. Yo realmente le felicito al ministro, porque es el primer ministro en una extensa cantidad de años que ya vienen estos intentos de introducir este tipo de cosas y tratar de convencernos con estadísticas falseadas, ¿verdad? O que no tienen ningún asidero. Y este es el primer ministro que le pone mano dura y que le corta a esta gente. Porque este tipo de opiniones tienen, y son opiniones que ellos tiran nomás así para No sé, hacerte no- enojar, ¿verdad? No es opinión. ¿Eh? Tenés que bajar de la página web del Ministerio de Salud los caballero, datos. yo le voy a decir una cosa. Yo vine aquí como padre de familia. Ya sé. A mí, ni usted ni ninguna ONG me va a decir cómo yo voy a educar a mis hijos. Allí Ni cómo, Algo- a ver, ni cómo los allí hay padres un los que error, allí hay un representan vamos a error educar a nuestros conceptual hijos. Ajá. porque yo soy papá también, soy abuelo también. Y Pero- usted está de acuerdo que en el colegio a su nieta o a su hija de 15 Yo años estoy le de están acuerdo diciendo con que puede ese tener material. relaciones por ambos orificios y que puede tener con 3, 4 personas a la vez? El material no dice que vos tenés que hacer así. El material describe hechos. ¿Y para qué se escribe entonces? O Pero sea, el hay maestro va a cosas, ser tal hay cosas, cual. mi querido abuelo Vos no y padre. confías en el Claro. docente, Mi querido entonces. abuelo y Entonces, padre, el problema hay es la cosas- formación del Hay cosas docente. que suceden en la vida, pero que no se dicen. O Ese sea, es el problema. Ese es un pero criterio de ¿cuál es el salud problema? mental. Hay cosas que uno descubre en su intimidad porque tiene que estar escrito en un libro y el docente tiene que enseñarle al chico. ¿Cómo explica ¿Por eso qué- el maestro? ¿Por qué ¿Cómo yo no le hago un explica a tu desafío hijo? aquí públicamente y Mina pone una placa acá y hay una encuesta con los padres de familia? Vamos a decir, solamente los padres de chicos de 15 y 18 Sí. años, que son, a ver qué dicen de lo que usted está opinando. Vamos a hacer lo siguiente, que no gente. necesariamente va a ser ver, cierto, que es real. Tengo que ir a una pausa porque lastimosamente el tiempo acá es terrible. Entonces tengo que ir a la pausa. Yo lo que les propongo es que repitamos esto en radio, entonces la gente puede entrar también a Ningún llamar. problema. ¿Les parece? Ningún ¿Pueden? problema. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos Como a la usted pausa diga. primero, vamos a la pausa. Ya sabes que... A la pausa. A la pausa, a la pausa. El tiempo, entonces ya acordamos en la pausa que el miércoles a las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde en Radio 1000, vamos a analizar esto más extensamente
y por lo tanto van a poder también ustedes participar, ¿verdad?, del debate. ¿Qué se y qué nos enseña? ¿Se enseña educación sexual o no? ¿Qué tipo de educación sexual queremos para los niños? Sí, claro que se enseña, pero no por eso, esto. ¿qué tipo? ¿Y qué no queremos o no estamos de acuerdo? O algunos sí, otros no. De todas maneras, yo no leí totalmente, sino que solamente de referencia. Yo creo que educación sexual en los colegios debe haber, en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Porque existe. Y no conozco tampoco los materiales, Nosotros en el ¿verdad? Inter en 1983 tuvimos educación sexual. Sí. Y yo me manejé con eso toda mi vida, más lo que se me enseñó en mi casa. No necesité que venga una ONG, una gente de Suecia a decirme lo que yo hago en Asunción, Paraguay. Claro, bueno, todo eso vamos a discutir. Ese tema también de la definición de una relación sexual entre uno, varios, del mismo sexo, etcétera. El Código o no. Penal. El tema del coito por una vía o por otra vía, etcétera, etcétera. Todo eso, a ver si eso se debe enseñar o no, porque eso existe. El tema es a ver si se debe, si se debe enseñar o no y quién lo debe hacer. Esa es la discusión. Es gratis. Porque hay que ver en qué momentos también, en qué edades. Podés hablar de eso y en qué edades estamos hablando, no. somos gente de Asunción. Sí. De repente en el interior las variables cambian. Bueno, tengo que ir ya nomás despedirme. Les espero sobre este mismo tema. No se pierdan. Miércoles 14 horas Radio 1000 AM. Chau, chau.